Bueno, como sabemos, pues ya se ha dicho varias veces, este dramático fenómeno que estamos sufriendo, sin embargo, podría ser una gran oportunidad para el país, para pasar a un país, dar un salto a otro nivel de desarrollo, un sistema mucho más urbano, mucho más ordenado, un sistema fluvial de cuencas mucho más controlado, en fin, formal. Pero para esto se requiere tener capacidad de hacerlo, es decir, organización para poder llevar a cabo esto. En esta primera etapa de la emergencia parece que nos hemos organizado bien con el COEN, pero ya la etapa de la reconstrucción, ¿cómo nos vamos a organizar para que eso realmente se haga bien? Van a ser tareas realmente ciclópeas, ¿no? Reubicar, por ejemplo, a todas las personas y viviendas que están en los cauces, en las fajas marginales, llevarlas a ciudades satélite, hay que ubicarlas, en fin, es todo un trabajo y muchos otros trabajos más, en fin, de reconstrucción. Estamos con Óscar Schiappapieta para preguntarle esto. ¿Cómo hacer? Óscar, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Hay quienes han hablado de la necesidad de nombrar un zar de la reconstrucción, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, yo creo que la noción de zar es una noción equívoca, no es el término más adecuado, no es la concepción más conveniente, porque tiene una cierta connotación mesiánica, providencialista, cuando en realidad lo que requerimos es lograr que el Estado en su conjunto y también el sector privado funcionen de un modo eficiente, justamente rectificando todos estos hierros históricos que hemos venido consintiendo a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Requerimos en ese sentido algunas cuestiones fundamentales, como es mejorar sustancialmente la capacidad de planeamiento del Estado y al lado de eso la capacidad de hacer cumplir las leyes. Creo que tenemos que dar un salto cultural en el sentido de comprometernos todos, desde el Estado y los ciudadanos, a respetar las leyes, a no construir donde no se debe construir, a no sobornar a los funcionarios públicos para que den licencias que no debieran estar dando, etcétera. De acuerdo, eso se necesita, digamos, esto no va a funcionar si al mismo tiempo no hay una reforma profunda del Poder Judicial, del sistema judicial, de la policía, para implantar el gobierno de la ley, digámoslo así. Pero, digamos, para citar el caso que mencioné, vamos a tener, hay que hacerlo ahora o nunca, que reubicar a todas las personas y todas las familias que están en lo que llaman las fajas marginales de los ríos y las quebradas, en todas las áreas intangibles que no deberían estar en los cauces, digamos, ¿no? Y eso puede significar que quizás hasta más de 100.000 familias en todo el país, y es una tarea pues ciclópea, porque hay que trasladar a esa gente a ciudades que tienen que construirse, pequeñas ciudades satélite, en fin, con todos sus servicios. Es un trabajo. Ahora, una cosa como esa no requiere acaso de digamos, una oficina, una autoridad, una organización específica que se encargue del planeamiento y de la ejecución de todo eso, así como eso está todo el tema urbano. En las ciudades del norte hay que hacer obras de alcantarillado profundo, como dicen. Una vez que uno ha liberado las cuencas, digamos, las márgenes de los ríos y las quebradas, hay que hacer todos los trabajos de encauzamiento, etcétera, hay que forestar las laderas. El plan es enorme. Eso, ¿quién lo va a hacer? Bueno, definitivamente se requiere a nivel de gobierno central una autoridad dotada de los recursos y de las facultades legales adecuadas. Las experiencias anteriores en el Perú, donde se han creado estos llamados SARES, en la práctica han sido infructuosas porque se cree que simplemente poniéndole esa etiqueta todo está resuelto. Pero que no les dieron los poderes. No le dieron los poderes. El Congreso le quitó el poder al zar a Julio Fabre, que era el que manejaba esa. Entonces, finalmente, él era una especie de coordinador sin mayor capacidad, no tenía capacidad de ejecución, no tenía nada, le quitaron todos los poderes. Así es, en efecto. Hay un consenso político de que tiene que estar a la base de este proceso, justamente para garantizar seguir un curso adecuado. Ahora, esa autoridad a nivel de gobierno central va a tener que trabajar muy estrechamente con los gobiernos subnacionales, cuyas capacidades muchísimas veces son extremadamente deficientes
para no hablar ya de los temas de corrupción. Y en ese sentido hay que pensar en modalidades que en la experiencia internacional han funcionado adecuadamente, como los llamados contratos programa, que son acuerdos técnicos justamente entre el gobierno central y estas instancias subnacionales con una especificación sumamente detallada de qué cosa es lo que se va a ejecutar. Y en función del cumplimiento progresivo y la verificación de ese cumplimiento de, por ejemplo, un determinado número de instalaciones de agua, de conexiones domiciliarias, un determinado número de metros de pavimentación de pistas, en función de eso se van haciendo los desembolsos del gobierno central, digamos, ¿no? Eso en la experiencia internacional ha funcionado. Va a haber que pensar seriamente en casos muy selectos de empresas constructoras de alta solvencia y ojalá eventualmente también de organismos internacionales en modalidades como llave en mano, que diseñen, construyan y pongan en operación en su etapa inicial y le entreguen luego a los beneficiarios y al Estado ya las obras completamente concluidas, ¿no? Eso hay que llave en mano, es decir, que ellos mismos diseñen los proyectos. Todo, es decir, todo el proceso del compromiso es que le entregan a los beneficiarios y al Estado una obra completamente equipada, plenamente funcional, habiendo atendido, en este caso, la entidad que sea contratada, todos los requerimientos en estas distintas etapas del proceso, ¿no? Ahora, el plan mismo, digamos, el gran proyecto, que incluye una serie de cosas como he mencionado, ¿cómo hacerlo? ¿Quién lo hace? Hay que tener ¿Esta misma autoridad que hemos hablado o este mismo...? Esa autoridad en coordinación con las instancias subnacionales, porque el planeamiento debe ser un planeamiento central, en el sentido que deben ser criterios uniformes a nivel nacional, claro, en términos de qué tipo de obras deben merecer prioridad en este financiamiento de emergencia. No es cierto, es decir, de criterios sobre impacto social, sobre urgencia, de la prioridad a sectores como salud, educación, agua, por ejemplo, son prioridades claras, ¿no? En este momento existe ya en la experiencia internacional, como se ha aplicado en casos como Rumanía, en Colombia, sistemas de planeamiento con un fuerte soporte informático, de tal manera que ya todos los criterios de preselección de las obras estén integrados dentro de ese sistema y de modo muy rápido la autoridad central pueda responder a la autoridad subnacional si es que esa obra específica es elegible en esta etapa de emergencia o no. Y en función de lo cual los procesos de desembolso pueden agilizarse de modo sustancial, ¿no? Eso es lo que se requiere. No es simplemente una autoridad central la que va a resolver los problemas. Al final los procesos de ejecución van a tener que basarse en el principio de subsidiariedad, en función del cual la autoridad pública más cercana es la que va a tener que asumir responsabilidades importantes. Por eso es fundamental lograr dentro de estas grandes reformas que esta situación nos plantea, justamente una mejor articulación entre gobierno central y gobiernos subnacionales, ¿no? Y también con, digamos, alguna clase de mecanismo de coordinación muy estrecha y de alianza con el sector privado, porque sin ninguna duda el sector privado tiene mucha experiencia y puede colaborar en una serie de cosas. Pero claro, identificar, por ejemplo, habría que hacer, me imagino yo, una especie de censo de toda la población que va a tener que ser trasladada. Hay que pensar quién va a diseñar las ciudades satélite. Es decir, hay una serie de cosas bien complejas que hay que... ¿Quién va a hacer todo ese trabajo, no? Digamos, incluso ya las tareas más básicas de reconstrucción realmente ponen una enorme demanda sobre las capacidades institucionales del sector público y del sector privado también. No olvidemos que por lo menos 2 de las principales empresas constructoras del país en este momento son inelegibles
elegibles para contratar con el Estado. Eso es dramático. Sí, pues, son las empresas las más grandes. Las más grandes, las que tienen más experiencia justamente. Ahí y se está haciendo todo para terminar de matarlas, además, porque se está cortando la cadena de pagos y todo. Así es. Yo creo que incluso estas empresas, los accionistas de esas empresas, tienen que reaccionar inteligentemente frente a esta situación. Hay una necesidad social y una cuestión de patriotismo que ellas debían atender, pero a la vez es una oportunidad para, digamos, en términos de su perspectiva de negocios, realmente poder tener contratos muy sustanciales. Pero obviamente están en una situación de falta, y en la medida en que no tomen iniciativas para tratar de remediar sus responsabilidades, va a ser muy difícil que podamos contar con ellas, lo cual nos complica a todos los peruanos y peruanas. Sí, pues es verdad, eso es verdad. Habrá que traer gente, empresas de afuera, en fin. Y organismos internacionales. Debemos recurrir inteligentemente a lo mucho que nos pueden ayudar organismos internacionales como el Banco Mundial, que tienen una gran experticia. Muy burocráticos, es como traer otro Estado más burocrático que el Estado peruano. Bueno, Óscar Ezquerra, muchísimas gracias por su participación. Ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Son los temas que hay que discutir en las próximas semanas. Nosotros nos despedimos hasta el día lunes. Buen fin de semana.